Hola a todos, ¿cómo están? Una vez nos reunimos para esta segunda temporada, ya terminando la edición Furia casi, con los talismanes. Una de las cartas o tipo de cartas más característicos de Mito de Leyenda, un apoyo enorme para todos. Una carta que en todas las ediciones han estado, porque como sabemos, Totem y armas aparecieron recientemente, no recientemente, pero ya en segundas ediciones como Mundo Gótico. Pero por ejemplo, los talismanes y los aliados son el tipo de carta más básico y que nos han acompañado desde el reto. En Furia tienen unas características bastante particulares debido a la variedad que había de habilidades, pero también al número de estas mismas que se podían ver. Ahí voy a explayarme un poco mejor. En primer lugar, tenemos nuestras mismas consideraciones de siempre, que esto ya es un análisis más que nada por mero amor al arte y de parte de un fan, nadie que sea un experto, y que se invita también en comentarios o en otras instancias que se puedan abrir a hacer un foro o algunas opiniones constructivas o que ustedes podrían cambiar. La lógica de los talismanes es de soporte originalmente, porque después vimos mazos que eran netamente basados en los talismanes. Permiten armar jugadas, controlar, acelerar. Es un tipo de carta muy característico porque están todos los mazos, están todas las estrategias, aunque sea por uno o por dos. Y dependiendo del formato, a veces hay uno, dos o a veces cuatro talismanes que son fundamentales en cada bloque o edición. En Furia, los talismanes poseen efectos similares a otras cartas, como por ejemplo los aliados o Totem, pero la gracia es que son más baratos. Por ejemplo, elegido de Excalibur, busca un arma en tu mazo castillo, la pones en tu mano. Lo mismo que Escudero, pero cuesta 1. Y obviamente es real. Ataque nocturno, por 1 voto 3. Mientras que Ramsés II por 3 voto 3. Como ven, hay cierta lógica, e incluso Pryderi pide 2 y votas 3, pero ya eso es otra cosa. Apis con Ascenso de Midgard. Un aliado tiene esfuerzo 0 hasta la fase final. Fe sin límites. Una carta que anula comparación con Helios. Volvemos a este punto. O sea, la lógica del talismán, incluso en Furia, es hacer lo mismo que cualquier carta, pero más barato. Ahora vamos al tema de los talismanes. Los primeros talismanes, como Cholold. Baraja todos los aliados en juego de fuerza 4 o más. Como pueden ver, es un buen limpiamesa. Muchas cartas se dopaban. Se comía al bestia, se comía al caballero, se comía también al guerrero. Eterno tenía sus momentos, pero en general Cholold era una buena adición. Voy a retroceder un poco más para también ver el Fe sin límites. Por 0, anula un talismán oponente. Como se fijan, son cartas únicas porque son parte de las mega reales, con un formato full art muy hermoso en todo caso. Pero como ven, tenemos una carta de anulación, tenemos una carta de control, baraja, o sea, se elimina a las que son indesterrables, a los que son indestructibles. Bola de fuego, destierra una carta en juego que no sea un oro, por 2. Como ven, ya tiene cierta lógica. El talismán aquí en Furia es netamente control. Guillatún. Esta carta es una parte del core de todos los mazos. No había mazo en Furia o edición o bloque que no tuviera un Guillatún. Busca una carta en tu mazo castillo y ponla en tu mano. A veces incluso terminaba buscando un oro. Era una carta muy insana en ese sentido, porque por 1 era un comodín. Era como tener un comodín por 1. La aliviaba mucho
las manos muertas. En cierta final hubo un momento en que se destacó porque te permitía paquetearte. Busco con Guillatún una carta, barajo Guillatún con altar de Ra, vuelvo a buscar otra carta y así. Habían finales de infarto gracias a esta carta. Otra carta importante y el Ancestral Recall de Mitos. Llamar a la manada. Por 1, roba 3 cartas a tu mazo castillo. El mejor turno 1 siempre era pago 1 Guillatún, busco llamar, juego llamar. Generalmente usaba el Guillatún para buscar un oro o para buscar el llamar a la manada cuando estaba con muchos problemas. Pero esta carta siempre era muy buena con turno 1, sobre todo el primer turno del juego, que a veces no hay fase final. Eso depende cómo se juegue, depende del formato, pero en general se usaba mucho eso, que no se robara la fase final el primer turno del juego. Ataque nocturno, tu oponente bota 3 cartas de su mazo. Aquí estamos viendo que las cartas reales son bastante buenas, importantes. Y por 1. Intimidar. Un aliado pierde 3 a la fuerza hasta la fase final. Ataque táctico. Un aliado gana 3 a la fuerza hasta la fase final. Voy a retroceder un poco porque si notan algo muy curioso en este punto de llamar a la manada, por 1 hago 3 de algo. Por 1 robo 3. Por 1 botas 3. Por 1 pierdes 3. Y por 1 ganas 3. Es como un ciclo de cartas que había por 1 y todas reales. Eso es lo que hacía diferenciar una carta buena de una carta no tan buena en Furia, la edición, que la carta buena te podía pedir 2. La carta muy buena te pedía 1 y la carta regular que a veces había te podía pedir 3. Tenemos dentro de las reales unificar Egipto. Busca un tótem en tu mazo castillo, muéstralo a tu oponente y ponlo en tu mano. Si se fijan, las cartas generalmente pedían 3 para buscar cualquier cosa. En este caso los tótems te pedía 2, porque los tótems no eran muy relevantes. Era muy extraño ver un mazo tótem en cierto punto del juego. Un Camelot a veces o un Avalon. Pero nunca había muchas oportunidades. Aquí tengo unos sentimientos encontrados porque esperar al Ragnarok. Tus aliados son imbloqueables hasta la fase final. Era una de las reales que salía más en los sobres, con más frecuencia, pero no era muy buena. El tema es que posteriormente salieron cartas por raciales para bestias, para sacerdotes, diferentes maneras que por 3 hacían lo mismo. ¿Por qué no lo dejo como mejora? Porque de por sí ya es mejora de un tótem, que posteriormente vamos a ver en otros videos, que pedía 5. O sea, ya de por sí esta carta, que es un ladrillo, es la mejora de otra carta, que también era real. Para mejorarlo yo lo habría dejado en coste 3, pero en bestia hubiera sido muy roto. Otro talismán decente en su momento: emboscada silenciosa. Destruye un aliado coste 2. Muchas cartas. Los Lancelot tenían coste 2. Cartas posteriores también tenían coste 2. Muchos cores de los mazos son coste 2. Los caballeros sobre todo. Entonces era la versión barata del ataque del aliento dragón. Pero vio poco juego. Quizás bajarla a coste 1 incluso hubiera sido bastante interesante. Porque no es ni siquiera 2 y menos, es aliado de coste 2. Muy restrictiva, pero vio juego. Una carta decente y en Pauper bastante mejor que cualquier otra opciones que habían en la época. Golpe de relámpago. Destierra un tótem oponente en juego. Por 2. Habían cartas que destruían, interactuaban con tótem, pero pedían 3. Esta carta era muy buena. La única pega es que habían pocos tótems en ese momento que pudieran sacar el brillo. Y ya para cuando salió un mazo tótem decente, teníamos una versión en Asgard que hacía lo mismo y podía jugarla del cementerio. Ascenso de Midgard. Por 2, un aliado obtiene fuerza 0 a la fase final. Quiero hacer un hincapié porque hay una carta que hace lo mismo,
que podríamos hacer un intercambio, dejarla de coste 2 para ver el juego, y esta, un aliado tiene fuerza 0 hasta el fin del juego. Podría ser una opción para ver la siguiente carta más adelante, de la última yo creo, que hace lo mismo pero pide 3. Entonces había muchas cosas que había que pulir, y de eso era que muchas cartas hacían lo mismo, solo que la diferencia entre que era real o cortesana era el coste. Carga temeraria, un aliado duplica su fuerza hasta la fase final, ojo, sin destruir. Recuerden que habían cartas como para templaria o otras habilidades que hacían duplicar la fuerza, pero se destruían en la fase final. Entonces, con la combinación adecuada, podías hacer muchas cosas. En la extensión de Furia se ve un talismán que destruye un aliado por X fuerza y hace X daño de turno. Muy ideal para hacer alguna respuesta, pero igual vio poco uso. Por alguna razón no era una tech muy usada. Dejarla en coste 2 sería demasiado, pero un Lancelot con una carga temeraria, con una buena evasión que sea imbloqueable o alguna otra cosa, es bastante poderoso. Elegido de Excalibur, como ya habíamos visto anteriormente, por 1 busca un arma y la pones en tu mano. Muy simple. Bendecir armas, la versión fruna de Excalibur. Cada jugador busca un arma de su mazo castillo, la muestra a su oponente y la pone en su mano. Incluso dejarla en coste 1, con esa pega que tiene que cada jugador. Recuerden que las armas habían pocas de soporte, casi todas eran máscaras de oso la que se usaba, o alguna otra para ser soporte, no para dar más ataque. No era como el caso de Lancelot, que con cualquier cosa se iba subiendo. Entonces, esta carta era decente, era buena, pero usar contra un caballero no era muy buena opción, porque en cualquier momento estaba Lancelot a la vuelta de la esquina. Descarta tu mano, roba ese mismo número de cartas en tu mazo castillos. Ataque en equipo, una talismán por 2. Una carta muy buena, muy peligrosa, pero muy buena para un mazo de reanimación, para el mazo eterno. Era bastante decente. Vería más juego en la raza bestia, en el formato de Sumeria. Así que era una muy buena carta que fue quedando relegada después con otros tipos de cartas que hacían casi lo mismo. De hecho, en misma Sumeria salió una carta que por el mismo coste, en vez de descartar, te hacía barajar esas cartas. Uno de los primeros cambios que vamos a poder ver es el de valor. Un aliado ganado a la fuerza y es imbloqueable hasta la fase final. Otra de las cartas que salían hasta la saciedad en los sobres y era muy subóptima. Cambiarla a un coste 1 es bastante decente, porque tomando en cuenta que es mejor que un arma y es solo por la fase final, no habría por qué hacer un coste 2 o un coste 3. Juramento de honor, busca un aliado en tu mazo castillo, muéstralo a tu oponente y ponlo en tu mano. Sería muy roto dejarlo coste 1, porque después ya hubo cartas que hacía, la lógica era buscar cartas de X raza o X mecánica. Así que por un coste 2, un aliado sin restricción sería bastante bueno. Aunque Juramento de honor igual vio juego por 1, tomando en cuenta que se jugaba Odín para los Eternos, que era una carta que pedía 4, para que vean. Entonces Juramento de honor está entre esas cartas que no requieren cambios, pero que pudo haber brillado mejor, o cartas que necesitan un empujoncito. Recuerden que otra vez estarán las cartas reales. Juicio de Anubis, sube un aliado oponente a la mano de su dueño por 2. Aquí se le cambia coste 1 para hacer una carta más defensiva. Cuando te pegan con un Lancelot potenciado, lo subes a la mano. Cuando te pega el devastador, sería como dispararse en el pie, pero si quieres conseguir un turno y tienes como rearmarte, lo subes a la mano. ¿Qué otra carta pegada fuerte? Leonidas, que también tenía alto ataque dependiendo del momento, lo subía a la mano, o alguna carta indestructible.
Y en un mundo como más curioso, podríamos poner, si todos los aliados son eternos por ese coste, sube un aliado oponente a la mano de su dueño. Bastante interesante esa estrategia. Y dar pie a cartas más revaloradas, pero restringiéndose a razas, sería bastante bueno. Manipular la mente. Por 3, baraja 3 cartas de tu cementerio en tu mazo castillo. Se podría dejar como única para hacer la misma lógica de las cartas de coste 1 que vimos ahí, que por 1 hacías 3 de algo. O en un mundo así, más ideal, manteniendo la rareza de real, elige 3 cartas de tu cementerio y barájalas. Sin restricción. Un hermoso talismán que vemos acá, Pacto de Guerreros, por 2, cada jugador roba 2 cartas. La idea era buena, la ejecución fue mala. Había muchas cartas que hacían robo y más baratas. Así que se podría dejar de coste 1, porque cada jugador roba 2 cartas. O lo otro, dejarla con coste 0 y hacer un Null Risk, que ya se había visto en otro formato, que por 0 cada jugador roba 2 cartas. También hubo en primera era. Sería bastante interesante. Instinto animal. Busca un aliado de raza bestia, lo pones en tu mano. Como digo, si fuera va a ser a un mazo bestia, por ejemplo, como se está restringiendo, ponerlo coste 1. Anteriormente habrían cartas que coste 1 que buscarían bestias, que buscarían guardianes, que buscarían diferentes tipos de cartas. Así que, lógicamente, y era el curso a seguir, sobre todo en una raza tan agro. Mi primer dolor de corazón fue ver el rayo divino. Destruye un aliado oponente. Por 4. Ni siquiera era un destruye 2 aliados o destruye cierta cantidad o todos los aliados, era un aliado oponente. ¿Qué pasa? Que teníamos ya una carta coste 2 real que salía en cualquier mazo. Bueno, los mazos bestias sobre todo. Entonces, dejante que rayo divino salía mucho. Para un Pauper estaba bien, pero faltaba algo. Y una cosa sería, para continuar con la idea de que la real era mejor, dejarla a coste 3. O, tomando en cuenta que Eterno buscaba hacer control, pero no tenía mucha llegada, si todos tus aliados son de raza Eterno, destierra un aliado oponente. Ferocidad. Elige 2 aliados para que sean indestructibles hasta la fase final, por 4. Habiendo cartas mucho mejores y en realidad no es una carta en respuesta. O sea, si te juegan cualquier carta para destruir cualquier habilidad, no puedes responderla. O sea, es una carta netamente para guerra talismanes, para atacar o para defender, que se juega o en la guerra talismanes, como dije, o en la vigilia. Entonces, tomando en cuenta eso, podemos dar 2 opciones. Tus aliados son indestructibles hasta la fase final, netamente para algo defensivo o para atacar con todo, situación desesperada, o dejarla en 0, suena muy loco, pero tomando en cuenta que había murallas defensivas enormes, un tot o cualquier cosa, elige 2 aliados para que sean indestructibles hasta la fase final. Esta carta es una carta soporte, será una muy rota, podríamos dejarla incluso en coste 1, y sigue siendo rota. Por eso el mejor curso a seguir debería ser dejarlo en 3, todos son indestructibles, y listo. Esto es pensando solo en Furia. Aquí vemos el tema de convertir en piedra. Por 3, un aliado tiene fuerza 0 hasta la fase final. Como no queremos cambiar mucho, por 3 lo dejamos como un aliado tiene fuerza 0 para el resto del juego. Literalmente es una Apis, pero en talismán. Muy subóptima porque no queda en el juego. No te deja un cuerpo en mesa como Apis, que más encima es bestia, que se dopa, que tiene furia. Entonces, posteriormente va a ser imbloqueable, o sea, por el resto del juego, y así todos contentos. Mordedura venenosa. Un aliado oponente pierde todas las fuerzas hasta la fase final. Por 2. Pero ¿para qué usar
Mordedura venenosa si tienes el intimidar, que por 1 pierde 3 a la fuerza. Por ende, algo así como el adiós belleza en su momento u otras cartas de dominio de Ra, un aliado pierde su habilidad hasta la fase final. Ojo, aliado, no carta. Lo que le hace un poquito más subóptima que las originales de primer bloque, pero le da algo más para poder defenderse. Y oponente, para que sea más defensiva o sea enfocada al oponente y no hacer combos marranos. Talismán, momificar por 2. Busca 2 cartas en el cementerio oponente, destiérralas. Yo lo cambiaría por 1 y mantendría la misma estructura. No vio juego esta carta, porque habían talismanes que hacían lo mismo y posteriormente salió el exhumar que por 1 destierras 4. Entonces, tomando en cuenta el furia, el momento donde salió, haberla dejado a coste 1 hubiera sido bastante normal. Recuerden que en furia no había tanto exhumar, de hecho no había exhumar como en Sumeria, por ejemplo. Pudo haber visto más juegos. Otra carta que duele en el alma era daño letal. Una ilustración muy poderosa. Destruye una carta del juego que no sea oro, o sea, un efecto versátil, pero ese coste 5. La lógica de Mito es que los 5 son para los limpiamesa con condiciones. No limpiamesa masivos, sino si están atacando, si están bloqueando, si son de algún coste. Y aún así, sería caro. Dejarlo coste 3, destruye una carta del juego que no sea oro. Lo hace la versión subóptima de la bola de fuego, pero a su vez permite gestar jugabilidad. Otra vida, por 3, mira la mano de tu oponente. Una carta en un formato que no tiene descarte. No es una carta muerta para pagar 3. Dejándolo en 0 así, igual es mucho. Yo habría hecho que es, mira la mano de tu oponente, roba una carta. Como una cartita que hubo por ahí en ciertos momentos de primera era. Golpe del mar. Destruye un tótem oponente por 3. Le damos una reducción de coste. Y destruye un tótem oponente por coste 2. Contraataque. Curioso el nombre porque hubo una edición llamada Contraataque, que era como la cofradía, el compendium, la edición recopilatoria del bloque. Un aliado es imbloqueable hasta la fase final. De nuevo, tenemos cartas que... Tenemos talismanes, tenemos un talismán que te da 2 a la fuerza. Tenemos un arma que hace lo mismo. Entonces podríamos hacer por 1, y sigue siendo así, subóptima, porque ya tenemos una que da 2 a la fuerza. Un aliado es imbloqueable. Pudo haber quedado como un 0, quedaba imbloqueable hasta la fase final, y no iba a haber problema. Lanzar energía por 2, tu oponente bota 2 cartas. Tenemos ataque nocturno. Aún bajándole coste 1, tu oponente bota 2 cartas. Sería muy roto, muy complicado de que mantenga el mismo juego. Ya hay cartas mejores en ese sentido. Valor de caballero. Puedes destruir uno de tus aliados de raza caballero en juego para buscar 3 aliados de raza caballero de tu cementerio y muéstralos. O sea, una carta que baraja. Pero ¿qué pasa? Que vio poco juego. Habían cartas que usabas como altar de Ra que te iba buscando sin restricción. Si no tenías aliados, era una carta muerta. Te limpiaba la mesa con un devastador. El siguiente turno te podías recuperar. Por último lo dejas como coste 1 y así entras en más turnos más temprano y habría hecho una combinación letal con el caballero errante. Pero habría visto más juego. Envenenar. Solo puedes jugar este talismán en tu fase de vigilia. Muy restrictivo. Un aliado oponente no puede bloquear. De nuevo, con un coste 1 hubiera sido mucho mejor. Una carta que no debería estar en el formato. Un formato relativamente rápido, no debería tener cartas muy caras.
Un aliado que porte arma gana 1 de la fuerza hasta la fase final. Encantar la cota de malla. Yo lo dejaría en coste 0. Y aún así no vería juego. Porque depende de ti, que tengas armas, que tengas aliados. O sea, no hay mucho juego. Pero igual, para el mazo caballero, por 0, un aliado gana 1 de la fuerza. Pero aún así, sería muy rebuscado. Yo lo habría dejado por coste 2 y gana 1 de la fuerza por cada arma. Y hubiera sido hermoso. Pero Mitos Club le tuvo miedo al éxito. Forma de animal. Un aliado tiene furia hasta la fase final. Sin pena ni gloria. Vio sus momentos. Mientras no era bestia. El mazo vio sus momentos, pero con un coste 0. Habría sido mejor. De verdad. Buena ilustración. Una vez más, JP Aguirre proveyendo las mejores ilustraciones para mitos, pero las peores cartas, irónicamente. Forma gigante. Los aliados de raza bestia ganan 1 a la fuerza hasta la fase final por 3. Gárgola pedía 2. Y si lo destruías hacía lo mismo. Y siguiendo la lógica, aunque sea roto ser bestias, hacerlo con bestias, tendría que haber tenido coste 1. Hace lo mismo que un aliado, pero más barato. Llamada de dragón. Busca un aliado en tu cementerio. Muéstralo a tu oponente, ponlo en tu mano. Bajarlo a coste 2. Lo otro habría sido dejarlo como un reanimador, pero igual hubiera sido roto. Lo otro sería... sí, mejor un recuperador. Plaga de ratas. Un tótem pierde su habilidad hasta la fase final. Se veía en poco tótem. O sea, esta era una carta de banquillo. Un coste... Si tenemos carta coste 3 que la destierran, carta coste 2 que la destruyen, carta coste 1 para que pierda la habilidad. Y así tendríamos un ciclo. Y en caso de un eventual mazo tótem, que era muy raro, tener con qué controlar. Ráfaga de flechas, tu oponente vota una carta. Pago 1, vota 1. Habían cartas más óptimas, sobre todo en guerrero. O el mismo, paga 1, vota 3. Entonces, dejarla para una restricción de guerrero. Si todos tus aliados son guerreros, tu oponente vota 1 y por 0. Y estamos orientando más al guerrero al daño directo y no tanto al robo, ni tampoco al arma como pasó en ciertos momentos del bloque. Consejo de guerreros. Busca un talismán, muéstralo a tu oponente, ponlo en tu mano. Por 4. Esa búsqueda de 4 talismán que puede ser anulada no funciona. Ya tenemos Guillatún. Dejarlo coste 1 hubiera sido hermoso, pero tenemos a Guillatún. Incluso se pudo haber dejado coste 1. Hubiera sido divertido ver consejo, Guillatún, llamar a la manada. Un buen segundo turno. Pero dejar el coste 2 esta carta también es una buena opción. Por 3, vigilia nocturna. Cada jugador descarta una carta de su mano. Cada jugador por 3. Después salieron los ancestrales que hacían coste alto, pero afectar al oponente. En este caso, como no afectará a ambos, podría dejárselo más bien coste 1. Y ahí podríamos ver a otra vez para virar la mano al oponente. Pero muy circunstancial. Ritual del camino. Destruye uno de tus aliados para buscar un tótem en tu mazo castillo, muéstralo a tu oponente y ponlo en tu mano. Yo lo bajaría a coste 2 porque ya hay una carta que hace lo mismo. La única restricción es destruir uno de tus aliados, que permitiría algún combo obviamente, pero sería usable para eso, para ese ámbito. Porque ya tenemos Unificar Egipto, que hace lo mismo y sin condiciones. Por 5. Sueño de Morfeo. Busca una carta en tu mazo castillo y ponlo en tu mano. Guillatún, pero extremadamente malo. Muy alto el coste. Por eso es una buena opción dejarlo coste 3 y hacer lo mismo. Es una buena opción. Visión del Ragnarok destruye todos los aliados en juego. De coste 7. Pasarla a 4. Sería decente porque tenemos Nalfar que por 4 hacía eso y hacía un poquito más.
Así que visión del Ragnarok, dejarla como coste 4, un buen limpieza. Así que lamentablemente vio poco juego porque estaba devastador que costaba 5 y era un aliado que era un cuerpo en mesa. Y pagar 7 para que te lo anulen con un Helios, te lo anulen con una Nana, una Yastre, o cualquier talimán que se juegue por 0, no es óptimo. Consejo del mago. Por 3 busca un aliado de raza caballero, coste 2 o menos en tu mazo castillo, ponlo en tu mano. Caballero tenía muchas condiciones, muchas pegas, así que dejarlo coste 1 para buscarme un monje, para buscarme un caballero verde, buscarme cualquier carta que me permita buscar a un señor feudal, hubiera sido bastante interesante. Tomando en cuenta que caballero eran costes no muy bajos, coste 2, coste 3, tener una carta, un buscador específico, hubiera sido muy interesante. Orden de Arturo por 4, elige 2 aliados que sean imbloqueables. Malísima. Ya habían cartas, imagínense, esperar a Ragnarok, hacía lo mismo, pero con todos los aliados. Le damos un giro de tuerca, si todos tus aliados son caballeros, elige 2 para que sean imbloqueables hasta la fase final. Y con eso mejoraba bastante una carta que no iba a haber juego. Ah, y lo otro, Juan Vázquez, literalmente padre de la ilustración de 1000, maestro de maestros. Entonces darle un poquito más de cariño, siquiera una carta de Juan Vázquez. Luz viajera, por 3, baraja un arma en juego en el mazo castillo de su dueño. ¿Para qué usamos luz viajera? Para sacarnos la ánima negra que está molestándonos, la ballesta, o para sacar una oponente que le esté bufeando mucho también. Salvo caballero, muy pocos mazos veían un arma y si tenía un arma no valía la pena barajar. De hecho, no vale la pena destruir un arma ni barajar, mejor destruir el aliado o barajar el aliado. Así que por eso un coste 1 para ir controlando, deshaciéndome esta armita, estaría bien. Aquí hay otro rework, pero como digo, un coste 2, no le haría tirar esfuerzo 0 hasta la fase final. Mirada de Medusa, un aliado pierde 3 a la fuerza. Si todos tus aliados son de raza bestia, un aliado pierde 3 a la fuerza hasta la fase final. Con eso le damos también un cierre al tema de la raza y hacer algo más acorde a su mecánica de control de fuerza, que se vio muy disminuido. O sea, como que tiraron a empujar un poco a bestia para eso, pero al final no prosperó esa idea. Muchas gracias por llegar hasta el final. Este es uno de los tantos videos que quedan ahora armas, quedan tótem, pero eso van a ser videos más cortos, más breves. Así que suscríbanse, compartan con algunos compañeros, comenten para ir fomentando el diálogo, porque quiero saber qué piensan los demás acerca de modificar cartas, de ver los juegos. De hecho tengo muchas ideas. Uno podría crear mucho en base a Furia, crear arquetipos, como dije, como estuve viendo, crear ciclos de cartas, que por uno hagan esto, que por dos hagan esto otro, o crear ciclos de cartas por raza, que por uno, si son todos caballeros, ganan esto. Hay muchas posibilidades en un bloque que realmente tuvo cartas muy desaprovechadas, y eso es lo que duele más, porque la diferencia a veces entre una real y una cortesana o una vasalla es que costaba 2 o 3 más. Pero bueno, nos vemos.